Hola, soy Cecilia Flores Castañón y formo parte de una comunidad de personas que creemos en el liderazgo auténtico femenino. Uno que construye y articula, que nos hace ver a todas como parte de un mismo espíritu. Un liderazgo colectivo que transforma para bien de todos. En Women CEO y Women See Hoy, creemos en las habilidades propias de las mujeres a liderar y gestionar espacios. Y queremos que todas y todos y cada uno de ustedes que escuchen este podcast se lo crean. Y en todo caso, que este modelo de liderazgo se convierta en la pauta a seguir. El mundo y las organizaciones requieren de más mujeres en todo espacio de toma de decisiones, pero por sobre todas las cosas, el mundo requiere de un liderazgo inclusivo, de un liderazgo que construya, de un liderazgo que articule y en el cual nos podamos escuchar. Porque estamos en tiempos de cambio, complejos, impredecibles, y aquí nadie queda atrás, todos nos necesitamos, con nuestro talento, nuestras experiencias, nuestro conocimiento y por supuesto nuestras visiones de vida. El día de hoy estamos con Sonia González. Sonia es líder de comité de eventos de Women CEO, a quien le estoy muy agradecida. Y también ella es una reconocida experta en gestión pública, en asuntos ambientales, toda una vida, y sostenibilidad. Sonia, qué bueno que estemos acá conversando. Y claro, me encantaría que, como suelo hacer la pregunta de inicio, ¿no? ¿Cómo ha llegado Sonia González a ser lo que hoy es? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cuáles son los retos, las oportunidades, aquellos momentos claves que has tenido que vivir o que has vivido para ser la mujer que hoy eres? Cecilia, muchísimas gracias. Tengo muchos momentos, efectivamente, en esta trayectoria en los que, gracias a personas como tú, ¿no? He podido realmente sacarle mucho provecho, no solamente al tiempo invertido, sino a lo que tú siempre profesas en la propia asociación, que es un reconocimiento auténtico a los pasos que venimos dando muchas de las mujeres que ya estamos participando en Women CEO. Bueno, Sonia González es una mujer provinciana. Yo soy huancaína. Justo hace poco recordaba que ya son casi 30 años que me encuentro en Lima, pero mis raíces siempre han estado muy presentes. Y desde un inicio y desde muy joven vi mucho liderazgo femenino en mi familia, ¿no? Mi madre llegó a ser directora de un colegio de mujeres en Huancayo. Uh-huh. Mi abuela venía también de ser directora de colegios en Lima, mi abuela sí limeña. Entonces, y veía no solamente la familia de mi madre, sino la de mi padre, que había mucho, la mujer se destacaba mucho profesionalmente, ¿no? Entonces sí, esa fue creo que el primer hito para llegar a obtener cierto reconocimiento, ¿no? Con los años, el hecho de que yo haya decidido estudiar una profesión y el dedicarme a una acción que mi madre empezó desde muy joven y era trabajar por el tema del cuidado de la naturaleza. Uh-huh. Mi mamá, profesora de biología en su colegio, ¿no? Fomentó mucho en nosotros, en sus hijos, ¿no? En la familia, el respeto por el ambiente, el cuidado, ¿no? Y creo que eso me impulsó luego, ya una vez graduada como bióloga, de buscar esos espacios donde invitaba a mucha más gente pues, a sumarse, ¿no? a ser respetuoso con el ambiente. Y es así que muy temprano en mi carrera me encuentro con otras personas que venían trabajando, muchos varones que lideraban en esa época el tema ambiental en Perú. Estoy hablando de casi 30 años, ¿no? De eso, cuando yo me encuentro luego de las aulas universitarias con, diría yo, el primer movimiento que trabaja temas ambientales en Perú. Uh-huh. Y de esa época, por ejemplo, recuerdo a Rosario Gómez, que fue una destacada viceministra en el tema ambiental, mujeres como Ana Zucchetti, que también es una destacada y activista en el uh-huh. tema y actualmente lidera una ONG, una empresa de mujeres solamente, ¿no? Uh-huh. Que en el tema ambiental precisamente. Pero también en esta carrera
así como hubieron mujeres inspiración para mí, yo creo que los importantes hitos ya para el crecimiento en el sector público, cuando me decido así buscar y entrar al Ministerio del Ambiente, que en ese tiempo recién se creaba, fueron hombres los que me dieron la gran oportunidad y posibilidad de ya escalar en el sector público, llegando a tener cargos de decisión, de toma de decisiones. Entonces, muy temprano, siendo ya coordinadora de temas de lucha contra la desertificación, temas de recursos hídricos, es que se me propone ser directora general en el Ministerio del Ambiente de temas súper relevantes. El tema de la información y la investigación, que son la base para toma de decisiones esencial. Sí, ya informadas. Y en ese camino estuve cerca de 4 años tratando de construir lo que ahora es un gran sistema de información ambiental. Precisamente hace un par de semanas me invitaron al anuncio de que ya está a disposición de todos los peruanos el anuario ambiental en base a ese sistema que se trabajó hace 10 años. Con parte del equipo que yo lideré, es una satisfacción enorme para mí que el sueño de ese entonces se haya concretado y ahora sirva a todas y a todos los peruanos para tomar decisiones. Y precisamente a través de de ese trabajo previo, ahora sabemos que un sistema como ese, por ejemplo, contribuye mucho a temas de coyuntura actual, ¿no? Como son los incendios forestales, por ejemplo, que estamos en emergencia en el país. Y mira, si no, ¿cuánto de esa data puede servir para tomar decisiones? El tema es que a veces llegamos tarde y ya cuando el incendio detona, pues se complica un poco, ¿no? Entonces, mi labor ahora, actual, luego del Ministerio del Ambiente, tiene que ver mucho con este tipo de peligros ambientales. Es precisamente en CERFOR, en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Pero simultáneamente lo que trabajamos en la asociación bajo tu liderazgo ha complementado mucho el trabajo que yo hago en el sector público, sobre todo por este liderazgo auténtico femenino, que es lo que venimos impulsando. Y es el hecho de que a mí me toca una labor referida al desarrollo de capacidades en CERFOR, pero que yo siento que se tiene que irradiar mucho más y procuro hacerlo con un equipo no solamente de mujeres, sino de hombres. Muchas de las direcciones en CERFOR son lideradas por mujeres, yo diría la mayoría, ¿no? Hay muchas mujeres en el ámbito ambiental, y ¿no? en general en el ámbito ambiental, ¿no? Sí, la mujer sí hemos tiene, visto. y eso puede ser discutible, ¿no? Pero yo recuerdo muchísimo en alguno de mis cursos de especialización que la parte ya científica, ¿no? Le confiere a la mujer ciertas características, ciertos dotes, no solamente en la línea de habilidades blandas, sino en la percepción misma del ambiente. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que nosotras las mujeres podemos percibir las tonalidades de color con cierta diferencia respecto del hombre que hace que en algunos casos nuestra percepción sea más sutil. Un ejemplo, el tema de los verdes. O sea, la mujer desde hace miles de años, ¿no? Desde su labor de recolección de frutos, del alimento a propósito de la familia. No digo que los hombres tampoco no lo hubieran hecho, sino que la mujer tenía la particularidad de elegir aquellos frutos en términos de madurez, por ejemplo, porque diferenciaba mejor las tonalidades de los colores. Entonces sabía cuando realmente estaban bastante más maduros como para mejor ingerir. Ese enfoque y el tema de los detalles. El tema de los blancos también. Hay tribus, o sea que hasta ahora hay poblaciones que viven cerca de los glaciares. Y en el tema de la percepción de blancos también hay un estudio que le confiere a la mujer cierto tipo o sea, sutilmente, pero como una cierta mayor percepción o diferenciación de los blancos. Y ahí se prueba que efectivamente debe haber algo, o sea, más allá de solamente ese tema diferenciador que hace pues, que la mujer sea más perceptiva de muchas cosas, que van hasta las habilidades blandas que son tan útiles ahora para temas de liderazgo de las mujeres, ¿no? De hecho, los detalles son
parte de nuestras características que nos vienen muy naturales, ¿no? Pero yo recuerdo, y a razón de lo que tú comentas, yo me acuerdo de una muy interesante bióloga también que conocí, eh, que estaba vinculada a la Universidad Nacional de la Amazonía, ¿no? Que era una investigadora. Y ella me decía que generalmente eran las mujeres indígenas, ¿no? Las que no solamente identificaban frutos con particular, sino también anticipaban, ¿no? Con solo ver un fruto en particular donde podía haber peligro, ¿no? Y eso un poco también tiene que ver con ese factor de la intuición que también tenemos tan desarrollada que hace que respondan ante situaciones muy particulares, ¿no? Entonces, verdaderamente sí, cuando hablamos, pues por eso estas características que tenemos las mujeres, es que son reales, son reales, Sonia. Y tú contándonos un poco la historia de lo que nos estás diciendo, que has estado inspirada desde muy chica. O sea, que digamos que la inspiración de una mujer comprometida, ¿no? Que acciona, ¿no? Que hace algo, ¿no? Por trascender y por ayudar a trascender en este caso a la niñez, ¿no? Por tu mamá y en fin el entorno, pues ha sido para ti un factor que fue importante para poderte llevar a tener esta siempre actitud de compromiso frente a los demás también, ¿no? Sí, y ahí viene justamente cuando uno hace el recorrido de esto de la trayectoria, así como perfectamente puedes tener el conocimiento y las actitudes, también te das cuenta con mayor, con mayor rapidez, diría yo. Esa intuición te lleva a percibir también los riesgos, a ver los retos, ¿no? Y creo que nos pasaríamos mucho tiempo, pero de manera muy concreta, sí te comento algunos de los retos que la mujer en el sector público, y yo creo que en todos los sectores, también en el privado, viene transitando a propósito de querer hacer que su voz sea escuchada, que sus decisiones sean consideradas y que otras mujeres también apoyen liderazgos de las propias mujeres, ¿no? Porque a De veces acuerdo. viene el problema parte hasta de nuestras propias compañeras, ¿no? Y en ese camino yo lo que podría distinguir es que uno tiene que conocer, que saber bien, ¿no? O sea, si uno quiere obtener un rol de liderazgo, definitivamente tiene que estudiar, Estar tiene muy que estar muy preparada. preparado, tiene que tener un conocimiento profundo de las cosas. Nada de cuota Eh, por ser mujer. Tienes que No, ganarte el así espacio. es. Por Todo eso hay profesional un tiene que tema ganarse el ajá, espacio. de evaluaciones y todo. Pero también hay otro tema y que pesa mucho y es la experiencia, ¿no? De acuerdo. El tema de haber pasado por justamente para obtener una madurez de liderazgo por todos los escaños de una empresa o en el caso del sector público, por todos los perfiles de especialistas, esa tan aspirada carrera, ¿no? que se quiere, ¿no? Una carrera que premia efectivamente no solamente el conocimiento, sino la experiencia, ¿no? Entonces, uno puede tener habilidades, facilidades, tener mucho conocimiento en uno, pero también pasa por tener la experiencia, ¿no? Cómo reaccionas a esos casos que cada vez se te presentan. Ahí es donde entran las habilidades blandas, porque no estás trabajando en un laboratorio aislada de todo, estás trabajando con personas, ¿no? Y ahí creo que también parte de esos retos es que el mismo sistema a veces no se adecúa a lo que nosotros requerimos para fortalecer más esos liderazgos, ¿no? A veces hay oficinas de recursos humanos, tanto en el sector público como en el privado, que no está percibiendo esas diferencias y sobre todo que tal vez tiene un sesgo a propósito de solamente del trabajador, o sea, del colaborador en algunos niveles de la organización. Pero, por ejemplo, nosotros como líderes con ciertos cargos,
por ejemplo, nosotros no contamos con sindicatos, ¿no? Claro. Que de algún modo, ¿no?, estén viendo por nuestros intereses, ¿no? Entonces creo que hay una labor también de trabajar con los jefes, de ver programas o planes que nos preparen a los líderes para fortalecer esas dotes de generar mejor clima laboral. Por ejemplo, yo diría que eso es uno de los, a veces de las limitaciones que un líder tiene para avanzar, que no madure esa etapa de interacción con sus equipos y ese clima laboral finalmente refuerce su ascenso, ¿no? Uh-huh. Porque hay líderes, yo estoy leyendo un libro que se llama El líder que no tenía cargo, Uh-huh. que justo a propósito de lo que estamos conversando, y efectivamente paso al tercer reto, ¿no? Una vez que tienes conocimiento, una vez que tienes experiencia, una vez que cuentas con habilidades blandas, yo creo que el siguiente reto para así avanzar en el tema del liderazgo, por lo menos en gestión pública, de lo que yo he visto, ya tiene que ver cuando hay este apoyo del sistema, ¿no? Y ese apoyo del sistema no significa que tengas muchas relaciones con la gente y que te recomienden, sino me refiero a que realmente hayan posibilidades de nosotros poder aspirar, no solamente a directorios, sino a hacer direcciones ejecutivas, o sea, a aspirar a cargos de direcciones ejecutivas, ¿no? Incluso los mismos viceministerios, con concursos abiertos, Claro, públicos. Oportunidades, así es. Sin sesgo. Así es, que se presenten las oportunidades. Entonces ya una persona que está debidamente, no solamente preparada, con experiencia, puede aspirar a esos cargos y de ahí llevarlos adelante, ¿no? Y ya una vez que te toca, ¿no?, porque cuando ya estás varios años en cargos de dirección, el tema, y a propósito del gran valor que podríamos destacar en el caso mío de la trayectoria, yo me considero una persona perseverante. O sea, yo creo que es algo de esos matices que algunas personas cultivamos en el liderazgo que no solamente te mantiene vigente o en el tiempo, sino que te hace testaruda, como decía nuestra Luciana en la última gran reunión que hemos tenido, que es con Malc 2024, esa voz que se hace escuchar, esa voz contra todo, ¿no? O sea, que te distingue, tiene que ver con esa perseverancia, o sea, ser consecuente y perseverante en el tiempo, ¿no? Eso es en resumen. Yo diría que una mujer que viene, que invirtió mucho en su educación, no solamente, bueno, su familia también, o sea, mi familia invirtió mucho en su educación, yo también en el transcurso de estos años, y cada día siendo perseverante. Eso es lo que me inspira, y de un tema tan complejo como es el tema ambiental en el Perú y en todo el mundo, diría yo. Y hablando precisamente poco para hablar de algo tan importante como es el ambiente, ¿no? O sea, nuestro país con esta megadiversidad, ¿no? Pero con grandes riesgos, grandes retos que tiene. Justo tuvimos un podcast con Lucía Ruiz y hablábamos sobre este tema. A mí me preocupa mucho cómo están nuestros recursos naturales, ¿no? En Kumalc también, uno de los expositores para el abordaje de si la sostenibilidad realmente aplicada, él comentaba, ¿no?, que a ellos les preocupaba muchísimo el avance de la deforestación y que no se estuviera haciendo, o sea, hace poco o nada al respecto, ¿no? Entonces, claro, tú hablas de una líder comprometida, que te interesa la formación, estar constantemente actualizada, estar asumiendo responsabilidades, ¿no? Compartiendo con los equipos, en fin. Pero lo puedes hacer. Sin embargo, cuando ya lo ves a nivel de Estado y de indicadores de gestión, por ejemplo, hablando en temas ambientales, yo me imagino que debe dar un poquito de frustración ver que todo ese esfuerzo, esas
claro, alguien diría, bueno, pero algo se está haciendo, pero es que yo creo que tenemos sentido de urgencia, ¿no? En la atención de todo lo que significa lo ambiental en el Perú, que tiene múltiples matices, y me quedo con algunas frases que decía Lucía, ¿no? Por ejemplo, que estábamos desinstitucionalizados en términos ambientales, porque habían distintas instituciones que veían algunas partecitas, pero que no habían vasos comunicantes, ¿no? Entonces, eso frente a la realidad, ¿no? Que va avanzando con una serie de actividades ilegales que están tomando grandes espacios territoriales en el país. Entonces, y una autoridad ambiental que ha venido siendo reducida en cuanto a su impacto, ¿no? ¿Qué sensación, o sea, qué reflexión nos puedes dar desde una funcionaria pública tan comprometida como tú, pero que ve esta circunstancia también, ¿no? ¿Qué hacer? Sí, bueno, una maestra, Lucía, ¿no? Mm, Y creo que ha sintetizado muy bien lo que está pasando, ¿no? No es que en el papel no tengamos esos sistemas, esos vasos ujú, comunicantes, esa articulación, ¿no? Esas redes, efectivamente hay varias instituciones atendiendo los temas ambientales. Sin embargo, sí, pues hay una fragmentación, yo diría, por ejemplo, de la conducción de presupuesto, ¿no? mm, ¿Qué es lo que está pasando ahora con el tema de incendios forestales, ¿no? Tenemos ingentes cantidades de presupuesto colocadas a propósito de la gestión de riesgo de desastre, pero sin embargo, tan disperso en todas las instituciones que al momento de actuar, pues se diluye. se diluyen y no concretan en una acción que podría ya en este momento hacernos sentir un poco más tranquilos, ¿no? De Y no acuerdo. pasa porque ahora, si esto fuera pues una catástrofe exclusiva de este año, uno diría, bueno, no estuvimos preparados, pero esto de los incendios son todos los años. Entonces, hay una parte efectivamente de nuestro propio Estado que está desarticulada, fragmentada, pero también hay otra parte del propio ciudadano, ¿no? Yo creo, a mí me frustra más que creo que la indiferencia del ciudadano más que el tema institucional, porque finalmente la gestión las hacemos las personas desde lo más básico, ¿no? De acuerdo. Y entonces tenemos ciudadanos que si por un lado, si bien por un lado están percibiendo que su ambiente, el ambiente donde viven, tiene que estar saludable, sin embargo, lo venimos agrediendo constantemente, ¿no? Y eso pasa desde una oficina hasta el lecho de un río o lo que hacemos en las ciudades con los residuos sólidos, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que siempre se dice, pero a veces no lo profesamos, ¿no? Nosotros tenemos que tener una responsabilidad individual con el tema del ambiente. Si cada uno hiciera un poquito, ¿no? Yo sí considero que mejoraríamos bastante. Y lo hemos demostrado, Cecilia. Hay pueblos en el Perú emblemáticos en temas ambientales. Hay países emblemáticos en temas ambientales. Hay ciudades, ejemplo, modelo de cómo se gestiona calidad ambiental. Efectivamente, hay empresas que también destacan respecto de sus indicadores de calidad y ellos se la creen. O sea, De no acuerdo. solamente están anotando, ¿no? Como decían en Kumal, ¿no? Llenando los indicadores, Ujú. sino que tienen esa convicción, ¿no? Y eso pasa no solamente por un convencimiento de que está bien, sino porque creo que ahí hay un valor también internamente que tenemos que tener a propósito del respeto y el cuidado de la naturaleza. Ujú. Yo hago ese ejercicio casi todos los días respecto del ambiente porque estamos ahora muchos en oficinas, ¿no? Casi hacinados, ¿no? Con sistemas de ventilación interna o aire acondicionado. Entonces yo todos los días invito a mi equipo a que después del almuerzo salga a darse 2 o 3 vueltas a la manzana, que respiren un poco, o sea, tenemos la suerte de tener áreas verdes cerca a la Ujú. oficina, ¿no? Entonces hay pequeños ejercicios Que se de podrían hacer. reconexión, Ujú. porque lo que yo creo que está pasando es que las personas nos estamos desconectando de la naturaleza. Mm. Entonces,
ya claro, veo un incendio súper alejado de mí, veo una contaminación de un río súper alejado de mí, y entonces no me toca. O sea, y eso es un síndrome, ¿no? Y que yo lo vengo escuchando y estudiando desde los años 80, ¿no? De acuerdo. Not in My Back Garden, o Yard, creo, es este síndrome del NIMBY, que, por las siglas en inglés, que claro, si no está dentro de mi casa y lo puedo, ¿no?, o botar fuera, ya no es mi problema. De acuerdo. ¿No? Y entonces eso es lo que creo que nos falta. Hay mucha esperanza. Yo en este momento estoy trabajando en fomentar que los jóvenes sigan siendo esa voz, que sea mucho más afín a estos temas de la naturaleza y que se los escuche. En la próxima semana estamos por clausurar una mentoría de jóvenes en temas de justamente de lucha contra la deforestación y acciones para el bosque, con la cooperación de un proyecto de USAID y el Servicio Forestal de Estados Unidos. Pero yo solamente les menciono uno porque deben haber cientos o miles. Y eso es lo que nos hace, creo, a pesar de toda esta fragmentación, de la indiferencia ciudadana, a que todavía los funcionarios públicos, los servidores públicos, queramos levantarnos cada mañana todavía para ir a nuestras oficinas, a pesar de que ciertamente es frustrante que aparentemente no se avance, ¿no? Y en términos macro, yo diría, sí, pues, ese liderazgo auténtico, femenino, masculino, o sea, pero liderazgo al fin tiene que ir a la cabeza de la Autoridad Nacional Ambiental. Hemos perdido muchos espacios. De acuerdo. Yo tuve la oportunidad de trabajar 10 años en este ministerio nuevo, el Ministerio del Ambiente, ¿no? Desde el año de sus inicios. Y yo creo que tenemos que recuperar esa autoridad, ¿no? Porque tenemos una autoridad, ¿no? Puede estar fragmentado lo que quieras, pero sí tenemos a quien mirar y a quien pedirle que esto mejore, ¿no? De acuerdo. Bueno, sí, no hay que perder la esperanza, sí, ¿no? Sí, y sí. de hecho la esperanza, la ilusión, las ganas de ver un mejor país nos debe comprometer, ¿no? Una de las razones también de hacer este podcast es compartir entre todas las personas, ¿no? Porque esto no es un tema solo de género, es simplemente abierto, para que hablemos, si es que hablamos de liderazgo, hablemos de un liderazgo consciente, de un liderazgo activo, de un liderazgo que se compromete para mejorar las cosas. Y de hecho nuestro país requiere, ¿no?, con lo maravilloso que tenemos en términos de recursos naturales y tanto, pero también necesitamos abordar con seriedad mucho de lo que vivimos y tenemos para que sea cada vez mejor, ¿no? Entonces yo te agradezco mucho, Sonia, la oportunidad de haber compartido tus reflexiones. Me quedo con varias ideas tuyas y sin duda desde el espacio que compartimos juntas seguiremos haciéndolo. Así es que muchísimas gracias, pues, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Ceci. Y sí, esperamos tener muchos más momentos para compartir. Muchas gracias. Y bueno, aquí estamos. Women's Hoy, el podcast del liderazgo auténticamente femenino, pero sobre todo del liderazgo inclusivo, constructivo, reflexivo y articulador, ha culminado el día de hoy. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo la siguiente semana en Spotify, YouTube y las redes de Women's CEO, www.womensceoperú.org. Hasta la próxima.